todos los que están aquí presentes, darles las gracias por la invitación. Para mí es un honor poder venir a contarles un poco sobre lo que hemos estado haciendo en este proyecto que comentaba Fernando, Escenarios Hídricos. Esto es una iniciativa a nivel nacional que busca un poco reducir los problemas en cuanto a cantidad y calidad referente al recurso hídrico en sus diferentes dimensiones, económicas, sociales, ambientales, todas estas afectaciones. Por lo tanto, a través de estrategias orientadas a implementar soluciones, estamos buscando un poco paliar estos efectos de la sequía y de la escasez hídrica que tanto nos han afectado durante estos últimos años. Tengo una presentación, Fernando, no sé si tengo... Ah, sí, aquí tengo permiso para proyectar. Tú me comentas si es que se puede ver, si es que se puede ver bien. ¿Se ve bien? Muy bien, no sé si hay alguien que tenga alguna dificultad, lo veo bien desplegado. Perfecto. Estamos ok. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, esta es una frase que está bien manoseada, pero en realidad refleja un poco lo que estamos viviendo. Podríamos sobrevivir semanas sin alimentos, pero apenas unos días sin agua. Y eso yo creo que cada uno de los aquí presentes lo ha vivido dentro del territorio. Nosotros aquí en la región metropolitana estamos hoy en día viviendo tiempos muy complicados, producto de esta escasez hídrica y lo que significa el racionamiento o potencial racionamiento a futuro. Racionamiento que en muchos casos y en muchas localidades ya llegó. O sea, se habla mucho del día cero, cuándo vamos a llegar a ese día donde los recursos hídricos van a disminuir a tal nivel de que tengamos racionamiento o simplemente el agua se acabe, y no nos hemos dado cuenta de que en muchos territorios ese día cero ya llegó. O sea, Nogales, por ejemplo, ya ha pasado por procesos de racionamiento, incluso en el sur de Chile, en Kemchi, hubo racionamiento de agua durante el verano. Me tocó estuve de vacaciones en el sur y precisamente pasé por esa ciudad y me di cuenta de la grave situación que vive, una zona que habitualmente se considera con una disponibilidad de agua bastante grande y que hoy en día, producto de estos efectos de la escasez hídrica y de la sequía, se ha visto obligado a gestionar el agua y generar estos procesos de racionamiento. Entonces, esto yo creo que ejemplifica un poco la situación que estamos viviendo en los diferentes territorios. Voy a empezar diciendo quién soy. Mi nombre, como comentaba Fernando, es Gerardo Díaz. Yo trabajo en Fundación Chile. Fundación Chile es una corporación público-privada, como dice ahí, sin fines de lucro, que nosotros lo que hacemos es tratar de buscar procesos transformadores hacia el desarrollo sustentable de Chile mediante la implementación de soluciones que vayan orientadas a resolver los problemas del territorio nacional. Y existimos un poco para, como dice ahí, para innovar desde las soluciones de alto impacto, de potencial del capital humano, para el desarrollo futuro, a través de una visión orientada a alcanzar la seguridad hídrica en Chile, la visión específica de nosotros como gerencia de sustentabilidad, la articulación con el mundo público-privado, que para nosotros es súper importante integrar estos dos mundos y obviamente integrar también la academia nacional, internacional y también las organizaciones no gubernamentales. Co-construimos en cuanto a la experiencia de los territorios usando esta base técnica robusta para un poco definir cuáles son los procesos que van a estar orientados hacia los procesos más sustentables a nivel nacional y buscando estos resultados de alto impacto en sus diferentes dimensiones, económico, social, ambiental, porque todas ellas son importantes un poco para sostener los procesos de uso de agua, en este caso a nivel del territorio. En este sentido, ¿dónde estamos nosotros en cuanto a las iniciativas que estamos trabajando? Nosotros, en escenarios hídricos, que es el proyecto donde yo trabajo específicamente, lo que hacemos es que esto es una iniciativa multisectorial para avanzar hacia la seguridad hídrica, como dice ahí, acelerando un poco la implementación de medidas, acciones, soluciones hídricas que un poco resuelvan los problemas y generen una reactivación también económica, pero desde el punto de vista verde y azul. Verde por la implementación de soluciones que vayan orientadas a acoplarse con el ecosistema actualmente afectado por procesos de sequía, y azul obviamente tratando de acoplar estos otros mecanismos más de soluciones que no son basadas en la naturaleza, pero que sí están orientadas también a acoplarse de buena manera
en este sentido. Generamos procesos de diálogo, construcción colectiva. Tenemos en este proceso más de 370 organizaciones participando desde 2018, incluso antes. Este proceso empezó en 2016 a la fecha, con esta base técnica robusta que yo les comentaba, y proponiendo acciones co-construidas como insumo para integrarlas dentro de políticas públicas. Por un lado tenemos esta propuesta de institucionalidad, la gobernanza desde las cuencas, un poco también influenciando los procesos de construcción que se han generado hoy en día, como la nueva constitución. Y por otro lado, tenemos también herramientas y soluciones que están enfocadas en entregarse a la comunidad, entregarse a los tomadores de decisión para definir cuáles son las soluciones que se acoplan de mejor manera a las necesidades de cada uno, como esta herramienta que nosotros le denominamos GESMASH, que es una herramienta estratégica para selección de medidas, acciones y soluciones hídricas dentro del territorio. Más adelante les voy a contar un poco, estoy haciendo un adelanto de la película, pero me interesa que eso quede muy claro. ¿Cuál es la situación en la que estamos? En las situaciones de crisis, o sea, llevamos una situación de mega sequía. Hoy en día ya se habla de una hipersequía. Son 12 años que la precipitación y la cobertura de nieve ha disminuido bastante. Hoy en día tenemos un respiro con estas lluvias, con esta cantidad de nieve, pero no vamos a saber hasta septiembre si es que es la cantidad suficiente para evitar el racionamiento, por ejemplo, en la región metropolitana, de aquí a fin de año. Y por otro lado, no podemos descartar este racionamiento y generamos también que el territorio está súper afectado por esta sequía, pero a la vez por el efecto antropogénico. Sin ir más lejos ahí, el 76% de la superficie en Chile está afectada por desertificación, erosión y degradación de suelo, y esto no es más que por la disminución de las precipitaciones, pero también por el efecto que nosotros ejercemos sobre los ecosistemas. Y ahí, como dice la referencia, Chile puede perder hasta un 28% de su PIB al 2050 por consecuencia del cambio climático y por consecuencia de estos procesos que estamos viendo. Por lo tanto, la crisis está instaurada y debemos tratar de avanzar hacia generar soluciones. Y en este sentido, Chile se clasifica dentro de los 30 países del mundo que pasará a tener alto estrés hídrico al 2040 y será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente al año 2040. Por lo tanto, aquí el problema está instaurado y ha generado hoy en día crisis sociales en cuanto a la disminución de los recursos, el uso o aprovechamiento del agua por sectores productivos, la disminución, por ejemplo, para la disminución del recurso hídrico también para otros usos como el agua potable rural. Por lo tanto, aquí se deben generar un poco las estrategias orientadas a buscar soluciones. Y estas soluciones un poco han venido a generar medidas paliativas, como por ejemplo los camiones aljibe. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de soluciones, pero son soluciones parche, no son soluciones a largo plazo, y que generan un gran un desembolso económico importante que podría ser aprovechado para otro tipo de soluciones más estables, más continuas, permanentes. Sin ir más lejos, en los últimos 5 años se han gastado 150.000 millones de pesos en camiones aljibe para 10 regiones del país, y estos recursos podrían haberse aprovechado para instaurar soluciones un poco más definitivas para los territorios. Y por lo tanto también resolver estos problemas de disminución de precipitaciones, que estos mapas los voy a explicar un poco más adelante, pero lo que trato de evidenciar acá es que el problema de disminución de precipitaciones lo que gatilla esto es el aumento de las temperaturas y por otro lado la disminución en cuanto a las lluvias. Por lo tanto, aquí hay que tratar de buscar estas soluciones. Esto lo voy a pasar muy rápido. Esto al final lo que expresa es lo mismo que he estado diciendo hace un momento: la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas, la disminución de los acuíferos y el retroceso de los glaciares. Todo esto van a afectar un poco el desarrollo actual, el desarrollo futuro de Chile. Con todo esto, ¿cuál es nuestro propósito? Priorizar, por un lado, el agua en la agenda pública. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es que esto se visibilice, y es un poco también lo que trato de expresar dentro de esta presentación, que el problema está instaurado hoy en día, y si no tenemos hoy en día una mirada a futuro de tratar de resolver estos problemas, de tratar de adaptarnos, de tratar de generar medidas de resiliencia un poco para hacer frente a estos efectos de sequía,
no vamos a encontrar soluciones. Tenemos que tratar de buscar estas soluciones entre todos. Por lo tanto, nosotros lo que movilizamos es impulsar la seguridad hídrica del 2050, tanto el sector público, sector privado, la academia y la ciudadanía, promoviendo la implementación de estas soluciones que se adapten a los territorios para reducir los problemas de brecha y riesgo hídrico. Esta es un poco la línea de tiempo de lo que nosotros hemos realizado y un poco la línea de cómo voy a explicar lo que hemos hecho para darle un marco lógico de los temas. Por un lado, lo que hicimos fue levantar toda la información a nivel nacional a través de una metodología de entendimiento de cuáles son los componentes hídricos, tanto superficiales como subterráneos a nivel nacional, cuáles son los niveles de calidad que existen, cuál es la situación de los glaciares y cuál es la situación un poco de los eventos catastróficos que nos han afectado producto de los eventos de cambio climático. Todo esto recopilado dentro de este documento que se denomina Radiografía del Agua, para después pasar a un trabajo en las diferentes cuencas. Trabajamos en 6 cuencas piloto que un poco reflejan la realidad a nivel nacional. Trabajamos en Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Báquer, donde identificamos los problemas y las causas de cada uno de ellos que están un poco afectando la cantidad y calidad de agua en cada uno de estos territorios, y con eso hicimos un análisis de perspectiva, es decir, ver cuál es el escenario tendencial de cada una de estas cuencas, hacia dónde se están movilizando con las acciones que se están generando hoy en día, y cuál es el escenario sustentable, es decir, cuál es el escenario en el cual, aplicando medidas, aplicando soluciones, aplicando acciones dentro del territorio, podemos llegar a un futuro un poco más sustentable. Y a partir de esto salieron 2 publicaciones que son la denominada Transición Hídrica, que un poco recopila toda la información que yo les he estado comentando, y por otro lado un portafolio de soluciones. Son más de 200 soluciones que están enfocadas en resolver problemas de gestión hídrica, problemas de conservación de ecosistemas, problemas de eficiencia y problemas de generación de nuevas fuentes de agua. Por lo tanto, ahí también más adelante puedo compartir el link ahí por el chat para que tengan acceso a ese tipo de publicación. Con todo esto, bueno, voy a pasar al primer punto, la radiografía del agua. La radiografía del agua lo que comprende es tratar de evidenciar cuál es la situación actual en cuanto a las fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, sus tendencias en el tiempo, con indicadores simples, es decir, indicadores que puedan ser entendidos por todo el mundo y que un poco evidencien cuál es la situación a nivel nacional. Y con esto, el tomador de decisión o cualquiera que vea este documento pueda ver dónde priorizar las acciones, qué se debe abordar en primer momento y cuáles son los sectores más vulnerables y dónde están localizados. Todo esto orientado siempre teniendo el foco en tratar de buscar las soluciones que traten de resolver estos problemas. Estos son un poco los problemas de brecha hídrica, perdón, los determinantes de brecha hídrica que fuimos buscando en cuanto a oferta referencial, tomando información existente de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, con fuentes de información de la DGA o del INH, entre otras. Y por otro lado, información en cuanto a la demanda de agua. Derechos de aprovechamiento, catastro, para ver cuánto es el agua que los usuarios tienen la facultad para extraer, captaciones de agua, consumos de agua mediante la metodología de huella hídrica, donde determinamos la cantidad de huella azul, huella verde y huella gris, es decir, la cantidad de agua que utilizan, el volumen extraído de agua fresca, que vuelve a la cuenca o que no retorna o que queda disponible o que se utiliza para abatir contaminantes en el caso de la huella gris. Y por otro lado, en cuanto al riesgo hídrico, aquí definimos tres principales factores. Por un lado, los de déficit en cuanto a las balances de las precipitaciones y de la evapotranspiración, es decir, cómo han disminuido las precipitaciones en el tiempo. Los niveles de las aguas subterráneas en cuanto a la tendencia de niveles durante el periodo evaluado, la tendencia de los niveles de los caudales superficiales, y cómo se comportan también los glaciares y cuál es el nivel de estudio que existe a nivel nacional. Por otro lado, eventos de exceso como las inundaciones, los aluviones, los tsunamis, que lo que hacen un poco es repercutir sobre la ciudadanía y sobre la infraestructura pública y privada, y por lo tanto también generan
procesos de destrucción y que tienen que ser reparados, y estos eventos de exceso en otros países también son aprovechados como, como una nueva fuente de agua. Por lo tanto, también era importante mirarlo desde esta óptica. Y por otro lado, lo de calidad. Calidad en cuanto al índice, y veamos un índice de calidad que lo que hace un poco es determinar cuáles son los parámetros a nivel nacional que son monitoreados y cuáles son los que están por sobre la norma, los parámetros críticos, y por lo tanto donde se tiene que hacer foco para resolver estos problemas de riesgo hídrico dentro del territorio. Esto es el primer paso que dimos en cuanto a la oferta referencial de aguas superficiales, donde vemos que ahí los rangos de metros cúbicos por segundo van aumentando a medida que nos vamos yendo más hacia el sur. Por lo tanto, la disponibilidad del recurso hídrico, como dice ahí, es bien heterogénea, y eso nosotros lo sabemos desde el colegio. Siempre nos han dicho de que la cantidad de agua en el norte es mucho menor que la cantidad de agua que hay en el sur. Por lo tanto, ahí los rangos varían entre 0, como dice ahí, 3.480 metros cúbicos por segundo, un rango bastante amplio. Y eso se cruza con las demandas. Las demandas de agua en la zona norte son mucho mayores que las demandas del agua en la zona norte y la zona centro, que las demandas en la zona sur, producto de las actividades productivas que se desarrollan. La minería demanda una gran cantidad de agua en zonas con déficit tanto de aguas superficiales como subterráneas. Por lo tanto, ahí hay que hacer foco en tratar de buscar estrategias que eficienten cada vez más este uso de agua, o a la vez que busquen otras alternativas de agua dentro del territorio. Perdón. En cuanto a las aguas subterráneas, aquí vemos que hay diferentes rangos en cuanto a la cantidad de agua. Cuencas con menor oferta, como el río Los Choros, el río Salao, Quilimarí, San José, el río Yuta, principalmente en la zona norte, centro del territorio nacional. Pero aquí aparece un problema bien importante, que es que muchas de las estaciones de monitoreo carecen de información. Es decir, muchas estaciones de pozo, aproximadamente el 60% de ellas, no presentan información suficiente para poder hacer un análisis en cuanto a los niveles de agua. De hecho, las estaciones de monitoreo de aguas subterráneas llegan hasta el Maule. Del sur hacia el sur, de la región del Maule, existen estaciones de monitoreo, pero muchas de ellas o no están en funcionamiento o toman datos durante un periodo muy prolongado de tiempo. Por lo tanto, no se puede hacer un análisis estadístico en cuanto a la disponibilidad de agua. Esto es súper preocupante porque sin información no se puede hacer gestión. Y eso es un problema que se tiene que resolver a futuro para poder gestionar los recursos hídricos, tanto superficiales y en este caso específicamente las aguas subterráneas. Por otro lado, hicimos un análisis de huella hídrica, es decir, el volumen, como dice, de agua fresca que se extrae tanto de fuentes superficiales y como fuentes de agua subterránea, pero en este caso, el específico de la huella azul, es aquella que no retorna al ambiente, es decir, la que se extrae y la que se utiliza, o la que se evapora, o la que es incorporada a un producto. Y aquí la zona, como dice ahí, centro-sur, concentra el mayor consumo de huella azul, concentrado entre las regiones del Maule, O'Higgins y la región metropolitana, producto de por ejemplo, consumos para riego, para incorporación en productos, como dice ahí. Por lo tanto, aquí se tienen que generar también estrategias que puedan disminuir esta huella azul y disponibilizar el agua para otros consumos, especialmente para sectores vulnerables como las APR. Por otro lado, la huella verde, como dice ahí, el volumen de agua y lluvia que es consumida, que queda temporalmente almacenada en la parte superficial y la vegetación, y aquí las regiones que concentran la mayor cantidad de huella verde son el Biobío, la Araucanía, el Maule y los ríos. Esta huella verde, por lo tanto, también debe ser gestionada y también deben generarse estrategias hacia este tipo de demanda. Y con todo esto nosotros le hicimos análisis de brecha hídrica, es decir, un indicador que muestra la relación entre el consumo, entre la demanda y entre la oferta de agua disponible. Y aquí vemos que existen regiones como Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, que tienen una brecha alta, es decir, los consumos son muy superiores a la oferta o a la recarga, y esto se evidencia ahí en los mapas en rojo. Y lo preocupante acá, si vuelvo a reiterar, es que hacia el sur no tenemos información suficiente para poder visualizar en qué condición de brecha hídrica se encuentra estos territorios. Incluso la zona norte, la zona de Antofagasta,
tampoco hay información suficiente para esto, por lo tanto eso es súper relevante de poder mejorar a futuro. Esto es básicamente lo mismo que les comenté, solamente desglosado por río. Esta PPT se las puedo pasar después para que la puedan revisar, pero aquí lo que se explica es que los que están en rojo, que son los que tienen mayor brecha hídrica, existe una fuerte presión, como dice ahí, sobre los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Por lo tanto, en estos casos hay una baja, una disponibilidad en cuanto a estos recursos, y es un factor limitante para el desarrollo económico de estos territorios. Eso es súper relevante y la mayoría de las cuencas que nosotros pudimos analizar a partir de la información existente presentan esta situación. Este gráfico lo que presenta es la sequía meteorológica, es decir, la variación en cuanto a las precipitaciones. Los puntos rojos son las zonas donde han disminuido en mayor medida las precipitaciones, concentradas principalmente en la zona centro, pero esto cada vez se va moviendo hacia el sur. Las precipitaciones han disminuido en todo el tiempo, en todo el territorio, eso es una realidad. Han presentado cambios significativos, como dice ahí en la región de Atacama, como ya les comentaba, en la región de los lagos, lo que yo hablaba al principio sobre los procesos de sequía, los procesos de racionamiento que se están viviendo, por ejemplo, en Chiloé. Por lo tanto, ahí también hay un componente meteorológico que es súper relevante de incorporar, pero vamos a ver más adelante que el componente meteorológico es un factor súper pequeño en comparación al componente antropogénico, es decir, las actividades humanas que se han instaurado y que han un poco gatillado estos procesos de escasez hídrica principalmente. Y por otro lado, lo que hicimos fue un análisis de esta sequía meteorológica en cuanto a el aumento de las temperaturas, donde hemos visto aquí que los déficits hídricos y los aumentos de temperatura marcados en rojo se han potenciado en los territorios con sequía extrema. De Coquimbo y Aysén se registra, como dice ahí, extensa sequía meteorológica, destacándose estas cuencas del Maule, Biobío y la Araucanía, donde el consumo de agua es notablemente alto, producto de, por ejemplo, Maule con una vocación agrícola importante, en la Araucanía, donde el componente forestal también tiene una relevancia bien marcada. Por lo tanto, eso también es preocupante dentro de las medidas que se puedan gestionar. Los niveles de agua subterránea, lo que yo les comentaba anteriormente, la tendencia de los pozos, aquí lo que hicimos en análisis para ver en qué situación estaban cada uno de ellos. Y aquí lo que vimos es que hay muchos pozos que están en una tendencia negativa, es decir, la recarga es mucho mayor, la recarga es mucho menor a la descarga, por lo tanto hay una mayor extracción de agua en 147 pozos analizados. Pero aquí lo que relevaba anteriormente es que 891 pozos, 147 pozos de los 891 no presentan no presentan una información, 891 pozos no presentan información para ser analizados. Por lo tanto, eso también hay que mejorarlo dentro de los análisis que se puedan hacer para hacer los análisis a futuro. La variación de los glaciares es otro componente que también nosotros analizamos. Muchos de los glaciares que están catastrados, la gran mayoría, el 99% de ellos se encuentran en retroceso. Solamente uno se registró en avance, que se encuentra en la región metropolitana, el glaciar El Rincón. Por lo tanto, aquí destaca este resultado porque son nuestras reservas de agua, y este retroceso lo que implica es que vamos a tener menor disponibilidad de agua para futuro. Esto es un poco lo mismo que comentaba anteriormente, la tendencia de aguas superficiales. El 60% de las estaciones analizadas presentan caudales sin tendencia de variación importante, y solo 11 de ellos presentan una tendencia a la baja en caudales. Por lo tanto, también aquí hay que visualizar cómo se comportan este resultado. Estos son los eventos de inundación y aluviones, principalmente registrados en la zona del altiplano, en el caso de los eventos de inundaciones, los eventos de aluviones también en la zona norte. Por lo tanto, aquí también hay que tratar de buscar estrategias que limiten este tipo de eventos, aprovechar, por ejemplo, las inundaciones para capturar esa agua y poder fomentar la infiltración. Y este es el análisis de calidad de agua,
que lo que hace un poco es definir cuáles son los principales componentes, cuáles son los principales contaminantes presentes en el territorio, que pueden afectar la salud humana. En el norte principalmente está el arsénico, el cobre, el cadmio, como dice, el cobre, el cobalto, el mercurio y el molibdeno, producto de las actividades mineras, y esto se presenta en la calidad de agua superficial como un componente que debe ser abatido. En la zona centro, el arsénico, el cobre, el mercurio y el molibdeno, y en el sur principalmente el mercurio, el níquel y el cobre. Por lo tanto, aquí hay que tratar de buscar estrategias que disminuyan estos contaminantes. Con todos estos resultados, lo que nosotros hicimos es pasar al siguiente nivel, es decir, ya teniendo la información consolidada en este documento de la radiografía del agua, dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es tratar de buscar esta transición hídrica que nosotros debemos, pasar del estado tendencial en el que nos encontramos a un estado un poco más sustentable a través de medidas, acciones y soluciones que puedan un poco transitar hacia ese camino. Lo que hicimos acá es trabajar en dos cuencas pilotos, en Maipú y Maule, con un promedio de asistentes de aproximadamente 74, 70 personas en cada una de las cuencas, donde estuvimos incorporando sectores públicos, sector privado, la academia, ONG y las diferentes comunidades. Y aquí lo que hicimos es definir ideas fuerza. O sea, la cuenca como unidad de gestión debe ser un poco la unidad donde debemos generar estas medidas, acciones y soluciones para tratar de resolver el problema, y que la misma cuenca sea quienes definan estas acciones y que estas no lleguen del nivel central. Por lo tanto, aquí el trabajo se orientó en tratar de congregar a los diferentes actores de la cuenca para, por un lado, buscar cuáles son los problemas de ellos, y por otro lado, ver cuáles son las soluciones que se acoplan de mejor manera a la realidad y a las dificultades a las cuales se enfrentan. Diferencia entre la gestión del agua y la gestión de los recursos hídricos. La gestión del agua es el agua que ocupamos, pero la gestión de los recursos hídricos, es decir, de dónde proviene esta, de las fuentes mismas de agua, protegerlo es súper importante, y no solamente centrarnos en la demanda misma. Por otro lado, como dice ahí, la necesidad y valor de gestionar los recursos hídricos a esta escala territorial, no a escala nacional, sino que buscando y tratando de idear las soluciones que se acoplen a los territorios. Y los organismos de cuenca como entes centrales en la gestión de recursos hídricos, que es un poco el trabajo que también diseñamos dentro de este trabajo de institucionalidad en el escenario hídrico. Esto lo voy a pasar rápido. ¿Qué entendemos por cuenca? Una cuenca hidrográfica del territorio que drena un poco para un sistema natural, está delimitado por las altas cumbres y la llamada divisora de agua, es decir, donde se emboca su agua y llegan a un mar o un lago a través de los cauces que convergen a uno principal. Esto es básicamente información un poco referencial para que entiendan a dónde estamos. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando a nivel de cuenca? Porque cada cuenca posee sus realidades propias, sus características climáticas, hidrológicas, hidrogeológicas, los caudales superficiales, los caudales subterráneos, la calidad del agua, las demandas también son súper diferentes en cada uno de ellos. Por lo tanto, por eso es que nos centramos en el trabajo en cada una de estas cuencas. Y la disponibilidad también es súper heterogénea entre cada uno de los territorios. Esto lo vimos en las láminas anteriores. Y por otro lado, también hay diferencias territoriales, diferencias geográficas. Hay cuencas que son más largas, hay cuencas que son más cortas, hay cuencas que desembocan o tienen afluentes diferentes que se relacionan con otras regiones. Hay cuencas que están solamente delimitadas dentro de una región en particular. Por lo tanto, aquí también las relaciones entre cada una de ellas son súper diferentes. Con todo esto en mente, lo que hicimos fue un poco ver cuáles son los escenarios tendenciales y cuáles son los escenarios o la prospección de los escenarios sustentables. Los escenarios tendenciales son un poco en un horizonte al 2030, 2050, cómo se desarrolla el problema futuro con la trayectoria actual de la gestión del agua. O sea, cómo estamos hoy en día actuando frente a los recursos hídricos y cómo esto ha repercutido dentro del desarrollo territorial. Estos son un poco los escenarios tendenciales. Aquí la lámina se me corrió un poco, pero los escenarios tendenciales un poco la expansión en la minería, aun cuando ha generado medidas de eficiencia, pero la falta un poco de estrategias que vayan orientadas a reducir los consumos,
ha generado problemas en los territorios y la disminución de la disponibilidad de agua para otros sectores. El desarrollo productivo, por ejemplo, el retroceso de los bosques nativos, que son los que nos proveen de recursos hídricos en las zonas altas de la cuenca, también ha generado un problema y nos tiene esta situación hoy en día. El incremento de agua, por ejemplo, por proyectos hidroeléctricos, el incremento de agua por los sectores productivos que no han incrementado suficiencia, como la agricultura, o la expansión urbana en sectores también rurales, también ha hecho o ha mellado en la presión sobre los recursos hídricos. Por lo tanto, aquí aparecen diferentes escenarios y diferentes procesos que nos tienen en esta situación tendencial. Por otro lado está la falta de planificación en cuanto al uso del suelo, información insuficiente. Ya lo vimos anteriormente en el caso de las aguas subterráneas, donde aproximadamente el 70% de las estaciones de monitoreo no posee información suficiente para tomar medidas de gestión, por lo tanto eso también ha repercutido en este escenario tendencial. Y por otro lado, la descoordinación entre los usuarios y la lenta implementación de cada una de estas soluciones, o los planes que se han generado. La pérdida de ecosistemas, ríos, humedales, bofedales, turberas, estresado también y ha afectado la falta de caudal ecológico, la falta de provisión de agua para diferentes usos, el uso intensivo y creciente de los acuíferos, la sobreexplotación sobre ellos, que ha afectado principalmente sectores vulnerables, que quedan un poco colgados producto de la sobreexplotación de esto, como las APR, y el continuo deterioro de la calidad. Ese es un tema también súper relevante. Con todo esto nosotros vimos, bueno, cuál es el escenario que nosotros queremos, hacia dónde debemos apuntar, cuáles son las estrategias que se deben generar para un poco generar estos procesos de resiliencia. Y así aparece este escenario de futuro sustentable en un horizonte, como ya comentaba, 2030, 2050. ¿Cómo se visualiza el futuro si introducimos estas medidas para resolver cada uno de estos problemas? Y aquí aparecen disminución en cuanto al consumo de agua, incrementar, por ejemplo, el consumo de agua del mar, y que un poco desincentive o desacople estos procesos productivos de los recursos naturales, disponibilizando agua para otros usos. Desarrollo forestal con visión multisistémico, priorizando eficiencia, reparación, protección de ecosistemas, la protección de los ecosistemas nativos y por lo tanto también el aumento de la provisión de agua. Eliminación de los camiones aljibe, la desalación complementaria a los sistemas de menor costo, también puede un poco disminuir las presiones y aportar agua para diferentes sectores productivos que puedan pagar por esta agua, obviamente, en el caso de la desalación. Desarrollo hidroenergético en coordinación con otros sistemas de baja escala, el fomento de las energías renovables no convencionales, desacoplarse un poco del uso del agua para este tipo de generación eléctrica y obviamente también centrarse sobre la demanda. Hoy en día lo que estamos haciendo es solamente gestionar la oferta. Lo que pretende o lo que se pretende en muchos casos es aumentar la oferta, instalar más desaladoras, instalar más embalse, pero eso solamente es gestionar la oferta. Hay que gestionar la demanda, hay que disminuir los consumos por parte de la agricultura. La agricultura hoy en día consume el 80% del agua a nivel nacional. Por lo tanto, incrementar la eficiencia a nivel del territorio, que hoy en día llega al 56% y el estándar a nivel internacional es del 90%, va a generar una menor extracción de agua y una mayor disponibilidad del recurso para otro uso. Por otro lado, integración de actividades más sustentables dentro del plan de ordenamiento territorial, el sistema integral público de información. Aquí es súper relevante la información para poder gestionar y por lo tanto ahí nosotros abogamos por eso que tenga una cobertura nacional, por ejemplo, de acceso universal, que sea de fácil acceso y con una homogeneización de los datos. La gobernanza a nivel de las cuencas y un poco también la factibilidad en cuanto a la eficiencia de las inversiones hídricas, que estos planes que se están desarrollando por las diferentes cuencas se puedan desarrollar de manera acelerada y adecuada a los tiempos en los que estamos viviendo. Eliminación de los impactos de los ecosistemas acuáticos, como dice ahí, aseguramiento de la calidad, disminución de las fuentes contaminantes, incrementar los sistemas de tratamiento y los niveles de tratamiento que se generan y por lo tanto también usar de manera adecuada los acuíferos, extrayendo, pero a la vez fomentando la recarga, ya sea artificial o natural, con las medidas de precaución suficientes para incrementar la disponibilidad de agua dentro de la acuífero. Esto es un poco el resumen de lo que yo les comentaba.
esto es un análisis de los diferentes gobiernos en cuanto a la disminución de las precipitaciones. Vemos ahí un marcado descenso en cada uno de los gobiernos, desde Bachelet 1 hasta Piñera 2, y vemos que no sabemos qué va a pasar este año. Tenemos lluvias hoy en día, pero no sabemos si estas van a ser suficientes para transitar hacia, para salir de este hoyo en el que nos encontramos. Por lo tanto, tenemos que tratar de ayudar a esto para llegar a ese escenario sustentable. ¿Cuáles son los consensos para avanzar? Definir esta institucionalidad, modificar la forma de gestionar los recursos y la forma en cuanto disponibilizamos la información, contar con una gobernanza desde las cuencas que pueda atender los problemas, encabezar la gestión de recursos hídricos, la eficiencia en cuanto al consumo de agua. Ya les hablaba de la eficiencia en cuanto al sector agrícola, pero también la eficiencia en cuanto al sector urbano es súper relevante. Hoy en día las pérdidas en distribución de agua dentro de la región metropolitana están en el orden del 15, 20%, en Maipú tenemos información de que llegan al 50%, por lo tanto también esas medidas de eficiencia deben abordar a los sectores productivos, pero también a los sectores de consumo y uso doméstico para un poco eficientar y disminuir las extracciones de agua y disponibilizarla. Mayor colaboración público-privada para la implementación de las soluciones. Aquí es súper relevante el rol que cada uno de los actores puede tomar. Por un lado, el sector público tiene que orientar su estrategia hacia resolver los problemas de escasez hídrica, pero también la comunidad, los sectores privados, las ONG y los sectores un poco también rurales tienen que también estar disponibles para poner de su parte para resolver estos problemas, buscando estrategias que puedan disponibilizar agua, disminuyendo los consumos, eficientando los sistemas de tratamiento, disminuyendo los procesos de contaminación y con eso un poco resolver también los problemas dentro del territorio mismo. Cada grano aporta. Por otro lado, avanzar en la conservación y la restauración del ecosistema hídrico. Para nosotros es un punto fundamental, avanzar hacia soluciones basadas en la naturaleza que puedan resolver estos problemas y tratar de llegar a este acceso óptimo al agua potable para todos en cuanto a cantidad y obviamente calidad. Con todo esto nosotros lo que diseñamos son ejes de transición hídrica, hacia dónde queremos avanzar, cuáles son los puntos donde nos queremos enfocar. Por un lado está el eje de institucionalidad del agua, que lo que trata de resolver son problemas en cuanto a la descoordinación de los diferentes actores y stakeholders dentro del territorio. Actores públicos, actores privados, y tratar de resolver el problema mediante mecanismos o acciones concretas que pongan en concordancia aquí a los diferentes actores. Por otro lado, tenemos las soluciones de conservación y protección de ecosistemas hídricos, soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser implementadas en el corto plazo con desembolsos pequeños y que entreguen soluciones en el corto plazo. Y por otro lado, eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico, es decir, cómo gestionamos la demanda, cómo aumentamos los niveles de eficiencia de los diferentes sectores, y con esto un poco disminuimos las captaciones, disminuimos los consumos y disponibilizamos agua para otro uso. Y por último, la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. Hoy en día la mirada ha estado siempre en aumentar la oferta, cómo instalamos más desaladoras, como ya comentaba, y nosotros lo tenemos aquí como último punto. Una vez que tenemos resueltos los problemas de institucionalidad, implementamos soluciones basadas en la naturaleza, incrementamos la eficiencia, con todo eso ya instaurado, el gap que nos queda, o sea, la brecha que nos falta por resolver, sería a través de la incorporación de nuevas fuentes de agua, y estas soluciones de nuevas fuentes de agua, como dice ahí, es implementarlas dentro de un esquema multipropósito, es decir, que puedan resolver los problemas de los diferentes actores y que no porque algunos tengan mayor disposición a pago puedan acceder a una u otra fuente. Por lo tanto, aquí es tratar de resolver los problemas en su conjunto. Esto es un poco el resumen que nosotros hicimos sobre el levantamiento de los diferentes problemas y cuáles eran las causas de ellas, y con esto gestionar y implementar las medidas. Les voy a presentar acá el resumen. Estas son las causas, las principales causas de los problemas. Como se puede ver, el 44% de las causas se deben a problemas de gestión hídrica y gobernanza. Falta de información, descoordinación entre las instituciones, falta de fiscalización, por ejemplo, y un marco normativo en cuanto a la gestión de recursos hídricos.
Y aquí quiero que se enfoquen en este punto, que es los desastres naturales, los daños ambientales, que un poco están orientados a los efectos de cambio climático, que son los menores. Los principales problemas o las principales causas son por afectación antropogénica, es decir, nosotros cómo nos hemos relacionado con el recurso hídrico. El aumento de la demanda, la contaminación del agua, la disminución de la oferta por las bajas precipitaciones, ahí solamente está el componente ambiental, pero en el lado derecho de la pantalla, perdón, en el lado izquierdo de la pantalla, están principalmente los componentes donde nosotros podemos gestionar el recurso, donde nosotros podemos resolver estos problemas y abordar cada una de estas causas. Con esto nosotros lo que hicimos fue analizar cuáles eran las soluciones dentro de este pool de soluciones que están dentro de estos 4 ejes que yo les comenté. Hicimos análisis de costo, es decir, cuáles eran los desembolsos que tenían que hacerse en cuanto a una categoría de bajo, medio o alto, que es una categoría cualitativa, pero está detrás un análisis cuantitativo, y vimos que las soluciones basadas en la naturaleza son las que tienen el menor costo y las que generan un volumen de agua, que es el ancho de la columna, que generan un aporte de agua tanto o igual de grande como procesos, por ejemplo, de desalación. Procesos de desalación que están categorizados como un costo medio, pero que aportan la misma cantidad de agua, por ejemplo, de reforestación de especies nativas. Tenemos el caso de la carretera hídrica. La carretera hídrica tiene un costo enorme y que también presenta un montón de complejidades sociales y ambientales que las vamos a ver más adelante, pero aportan la misma cantidad de agua que, por ejemplo, la infiltración urbana o la conservación de ríos y riberas, humedales o bofedales. Por lo tanto, aquí las estrategias que están, por eso es que nosotros las estrategias están orientadas hacia, primero, implementar soluciones basadas en la naturaleza, generar medidas de eficiencia como la tecnificación de riego, que también tiene un costo bajo y aporta la misma cantidad de agua que soluciones más grises, por decirlo así, y después, una vez resuelta la brecha, avanzar hacia las soluciones más grises, como ya comentaba, como la desalación o las carreteras. Por otro lado, hicimos un análisis regulatorio e institucional, es decir, estas soluciones, ¿qué regulaciones o qué leyes, qué normativas existen hoy en día para que puedan avanzar en el corto, mediano o largo plazo? Las de largo plazo obviamente necesitan un poco de regulaciones que hoy en día no existen y que tienen que ser abordadas, y aquí vemos que el 52% de las soluciones, de estas medidas, acciones y soluciones que nosotros denominamos más, pueden ser implementadas en el corto plazo, y el 41% en el mediano plazo, lo que es una buena noticia. O sea, existe el marco normativo para avanzar en este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones de eficiencia y las soluciones un poco más grises, como el reuso de aguas residuales o las carreteras o los embalses, requieren un poco de desarrollo normativo un poco más avanzado. Por otro lado está el análisis ambiental, es decir, cuáles de ellas generan un proceso o aporte al medio ambiente, y aquí el reuso de aguas residuales tratadas tanto en sectores urbanos como rurales, las soluciones basadas en la naturaleza y la tecnificación y la infiltración urbana, por ejemplo, o las amunas, los humedales artificiales, tienen un impacto ambiental positivo, alto y medio. Por otro lado, las carreteras hídricas o las desaladoras o los embalses mismos tienen un impacto o un nivel de complejidad ambiental bien alto, por lo tanto ahí hay que remirar cómo se diseñan estas soluciones para el territorio. Y el análisis social en cuanto a cuáles son las más que poseen un impacto social bajo o se relacionan en general con las medidas de conservación y eficiencia, y el 80% de ellas calzan dentro de este análisis. Por lo tanto, ahí estas se relacionan de buena manera con el componente social, y por lo tanto pueden ser implementadas, como ya comentaba, en el corto plazo, producto de la normativa que existe, y generen impactos sociales y económicos y bien importantes con reducción de costos en su implementación. Con todo esto en mente, decimos, bueno, tenemos por un lado los problemas, tenemos por otro lado las soluciones, ¿cómo las juntamos? ¿Cómo hacemos este match? Entonces lo que hicimos acá fue diseñar una estrategia, una herramienta que nos permitiera, por un lado, identificar cuáles eran los problemas dentro del territorio, por otro lado, identificar un pool de soluciones, y para hacerlos calzar uno con otro, definimos objetivos de selección. Es decir, si queremos, por ejemplo, generar procesos de conservación en zonas donde hay dificultades en este sentido,
Bueno, busquemos dentro de este pool de soluciones cuáles son las soluciones de conservación. Y para eso es lo que diseñamos esta herramienta que yo les comentaba anteriormente, la GESMatch, que no es más que una matriz multicriterio para definir estas soluciones hídricas. Todo esto lo diseñamos y todo esto lo implementamos en un proceso de construcción colectiva donde, por un lado, recogimos los problemas, por otro lado, identificamos cuáles eran las soluciones que se acoplaban a estas dos cuencas pilotos donde estuvimos trabajando en Maule y Maipo, para diseñar este conjunto de soluciones y esto incorporarlo en una hoja de ruta para abordar la brecha y riesgo hídrico. Que dicho sea de paso, esta hoja de ruta la vamos a lanzar en el mes de agosto, donde tenemos identificadas cuáles son las soluciones, cuáles son los aportes que va a generar, cuáles son los indicadores de aporte, quiénes son los responsables, cuáles son los costos y cuáles son los plazos en los cuales se implementan. Eso en agosto se va a lanzar. Esto obviamente para determinar dónde se implementan cada una de estas soluciones, que por lo general las soluciones de conservación se implementan en la parte alta de la cuenca, que es donde están las zonas de producción de agua. Las zonas de ahorro para el uso intensivo se implementan en la zona media de la cuenca, pero también en la zona alta y en la zona baja. Y los impactos de esto van a repercutir en los diferentes territorios, disminuyendo un poco lo que aparece ahí, los problemas de conflictos por el uso de agua, la expansión urbana, el deterioro de la calidad. Las soluciones un poco de ahorro de uso intensivo van a resolver problemas de cambio de uso de suelo o el uso intensificado de agua, por lo tanto ahí estas soluciones lo que pretenden es resolver este tipo de conflictos. Con esto lo que nosotros hicimos fue visualizar dentro del territorio cuál es la situación hídrica y diseñar un índice de seguridad, que es un poco el biorritmo de la cuenca. El índice de seguridad lo que hace es generar un valor numérico, como dice ahí, que busca aproximar e identificar cuánta es el agua que se requiere en tiempo y espacio territorial en una cuenca hidrográfica, necesario un poco para asegurar los diferentes usos, incluyendo, y esto es súper importante, el caudal ecológico y ambiental, porque es importante mantener un poco saludable la este índice considera tanto la oferta superficial y subterránea proyectada al 2050 y se categoriza dentro de estos 4 niveles: seguridad hídrica, caudal ambiental, la demanda potencial y el caudal ecológico, en cuanto a definir cuál es la situación a nivel territorial para cada uno de estos componentes. Con esto lo que hicimos fue determinar para la cuenca del río Maipo cuál era la situación o el índice de seguridad hídrica histórico. Este índice va entre un 0,7, entre menos 0,7 y menos 63,5 metros cúbicos por segundo. Es decir, hay una brecha alta y los casos más desfavorables se encuentran en la estación 9. Esto se definió por estaciones de monitoreo dentro de la cuenca del Maipo. Y obviamente la estación 9, que es la estación de desembocadura, es la que se encuentra en una situación más desfavorable, donde la brecha hídrica es el mayor producto de que aquí es el remanente de agua que se ocupa y que se disponibiliza en la zona alta, en la zona media, es la que llega a este territorio, por lo tanto aquí es donde se genera la mayor brecha hídrica y donde se deben atender un poco también los problemas que se suscitan en este territorio. Por otro lado, y con esto de antecedentes, hicimos una situación proyectada al futuro. Y aquí vemos cómo aumenta el rango de brecha hídrica de anteriormente visualizar que estábamos entre 0,7 y 63, aumentamos a 26 a 92. Esto es sin ejercer ninguna acción sobre el territorio. Es decir, si no atendemos el problema, lo que yo anteriormente les comentaba, la disminución de los caudales superficiales, la disminución de los caudales, del agua subterránea, la protección de los glaciares, la disminución en cuanto a los contaminantes, el índice de calidad que yo les presentaba. Si no hacemos nada de esto, el rango de brecha va a aumentar y aquí van a aparecer más estaciones o más territorios que van a estar en situación vulnerable. Aquí vemos en rojo, por ejemplo, la estación 9, seguían. La estación 8 aumentó la brecha hídrica. La estación 12, que no está en el borde, en el límite poniente de la cuenca, sino que está más hacia el interior. La estación 5, que también está en zonas de alta demanda hídrica, como son el consumo de agua para la agricultura. Por lo tanto, aquí hay que diseñar estrategias que vayan a proteger estos ecosistemas. Esto es básicamente el mismo análisis, pero para la región del Maule. También hicimos el mismo análisis,
vemos que los rangos aquí son un poco mayores, entre menos 1,06 y menos 265 metros cúbicos por segundo, y obviamente también las estaciones más desfavorables son las estaciones de desembocadura. Si nos vamos a la situación proyectada al 2050, vemos que esta situación también aumenta de 0,63 a 275 metros cúbicos por segundo la brecha en estos territorios. Por lo tanto, aquí se deben considerar soluciones que vayan a resolver estos problemas. ¿Cuáles son los causantes de esto? Bueno, aumento de la demanda, el cambio de uso del suelo, la expansión urbana, los usos productivos dentro de la cuenca, la disminución de ecosistemas que proveen de agua. Vemos los puntos rojos, que son zonas donde han disminuido estos ecosistemas y donde han aumentado. Aló, Gerardo. ¿Soy yo lo que no lo ve nomás o hay más personas? Yo, Daniel, tampoco lo veo, se quedó pegado. Sí, Ya. se quedó pegado. No se ve. Sí, está pegado. Voy a tratar de contactarme con él. Yo lo veo, pero no lo escucho. Quedó pegado. No, está, pero está detenido su transmisión. Ahí se salió está intensa la presentación. Voy a tomar contacto con él telefónicamente a ver qué puede haber ocurrido. No lee los WhatsApp tampoco, no puede. Tenemos un segundito. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Se te cayó se te cortó la luz. Aquí están todos escuchando. Ya. Yo te escucho y yo estoy hablando contigo mientras están todos conectados aquí esperando que empezaron ¿Qué hacemos? Ah, ya. Ok, avísame, me mandáis un WhatsApp. Mientras acá vamos a comentar algunas cosas, vamos a ir animando. Vale, gracias. Bueno, son las inconvenientes de la tecnología. A Gerardo se le cortó la luz, como ha ocurrido en distintas sesiones acá, algunos de nosotros. Así que, no, pero se estaba conectando para recuperarse, así que nos va a avisar ahora en un minuto, va a estar conectado de nuevo con nosotros. Entonces, como bien decía Yalena, María Elena, que pudiesen irse inscribiendo, porque nosotros además, dado que tenemos el compromiso de entregar un diploma digamos, de participación y de todo lo que ha sido el curso, voy a aprovechar de Elena. Bueno, no estamos despidiendo, pero... Te escucho. ¿Cómo? Te escucho. Ah, ya, que voy a aprovechar de mencionar Sí, dale nomás. por el WhatsApp. Nosotros de ustedes que se inscribieron, pero por el WhatsApp sería bueno que pudiesen enviar también su nombre completo y todo, aunque todo esto queda recogido, con la referencia al APR al que pertenecen. No obstante, todo eso lo tenemos quienes han inscrito por el registro, digamos, lo tenemos todo recogido en estos días. Ahí se está incorporando Gerardo. Vamos a ver, ojalá que tenga un buen internet. Se está conectando con el teléfono.
Hola Gerardo. Fernando, oye, mil disculpas, se me cortó la luz, no sé qué pasó. Bueno, Hay que pagarla, hay que pagarla. estábamos, Hay que claro, bajarla, exactamente. hay- puede ser, puede ser. Gerardo, estábamos ya en la fase que tú estabas más o menos como que planteando lo que eran las causas ya y cómo avanzar hacia las medidas, entiendo yo. Sí, Eh, sí, me queda muy poco, voy a avanzar hacia a ese punto un poco más rápido, porque les pido mil disculpas a todos, pero estaba ahí con un problema, se cortó la luz, pero ya volvimos. Y efectivamente, hoy, con todas estas causas, con todas estas soluciones, aquí aparecen las oportunidades, y lo que nosotros hicimos fue un poco identificar cuáles eran las soluciones que se podían implementar dentro del territorio. De estos cuatro ejes técnicos, por decirlo así, la conservación de ecosistemas, la eficiencia hídrica, la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, definimos este pool de soluciones innovadoras, soluciones hídricas que puedan un poco reparar los ecosistemas, que puedan aprovechar el potencial que existe. De nuevo no se escucha. No se escucha nada. sí, no se está escuchando Gerardo. Estamos con esta dificultad, ¿no? Era algo... ¿Se escucha bien ahora? ahora sí, Gerardo. Ah, perfecto, ya. Sí, tengo una conexión un poco más inestable con el celular, pero les pido ahí disculpas. Con todas estas soluciones, lo que nosotros fuimos a hacer es definir territorialmente dónde se podían implementar. Y aquí nosotros llegamos a los mapas ya del territorio de la cuenca del Maipo, donde, por ejemplo, las soluciones de conservación de ecosistemas, existe un gran potencial de estas que se puedan instaurar en la comuna de San José de Maipo, en Buin, en Lo Barnechea, en Paine, en Mostazal y Codegua, con una superficie total que implica todos estos territorios, incluidas las comunas que tienen menor potencial, de aproximadamente 425.000 hectáreas. Si solamente implementamos medidas de conservación, podemos llegar a aportes de 17, casi 18 metros cúbicos por segundo. Y soluciones de infiltración en estos territorios, podemos llegar a aportes de 47. Si ustedes recuerdan, la brecha hídrica llegaba aproximadamente a 60 metros cúbicos, si no hacíamos nada, 70 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, aquí las soluciones de conservación pueden aportar una cantidad importante de agua para el territorio para resolver estos problemas. Y con plazos de implementación bastante bajos, de 1 a 20 años. Por lo tanto, eso también es súper relevante para tener resultados óptimos dentro del menor periodo de tiempo. Por otro lado, están las soluciones de reparación de ecosistemas que hoy en día, donde se han implementado consumos, o se han implementado actividades productivas que un poco han reemplazado estos territorios que tienen una capacidad, por ejemplo, importante de infiltración, donde se han desarrollado proyectos de riego agrícola, como San José de Maipo, Buin, Quilpué, Melipilla, Curacaví o Paine, que un poco diseñando estrategias que acoplen el desarrollo productivo, pero que a la vez fomenten, por ejemplo, procesos de reforestación o de infiltración en zonas agrícolas, en zonas urbanas, podemos llegar a aportes también muy importantes de 1 metro cúbico por segundo, 7.5 o 1.65 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, aquí hay que ver cómo se acoplan las actividades productivas con el territorio y las potencialidades que existen para reforestar o infiltrar. Por otro lado, las medidas de eficiencia. Yo ya les comentaba que el territorio a nivel nacional, aproximadamente la eficiencia es de un 56%. Bueno, la región metropolitana posee este mismo rango de eficiencia, entre el 40 a 60% de eficiencia dentro de cada una de las zonas de riego. Obviamente, la zona más baja de la cuenca, cercana a San Antonio, es la que posee mayor eficiencia porque es la que posee menor disponibilidad de agua, por lo tanto tiene que aprovechar el escaso recurso que llega. Aquí hay una superficie total implicada de 138 hectáreas potenciales para aumentar la eficiencia, tecnificar, incrementar los canales, por ejemplo, de regadío a través de diseño de
entubamiento, y por otro lado aprovechar zonas de infiltración donde el agua pueda circular por estos canales, pero a la vez pueda infiltrar y recuperar el acuífero. Y aquí el agua total aportada por riego agrícola podría ser de 22 metros cúbicos por segundo si se implementan todas estas soluciones dentro de la cuenca del Maipo. Por otro lado están las soluciones de riego urbano, que también tienen un importante desarrollo, principalmente en la región metropolitana, en la zona de Santiago Centro, donde se podrían también visualizar estrategias de eficiencia en riego, disminución de cantidad de pasto, zanjas de infiltración, por ejemplo, también, o plazas de agua, plazas de infiltración de agua, también con un aporte bien importante de 12.5 metros cúbicos por segundo y en un plazo de implementación bastante bajo. Y por último, las soluciones de tratamiento de aguas residuales tratadas, que lo que permiten hacer es aprovechar los caudales descargados, por ejemplo, por las plantas de tratamiento rurales. Hoy en día existe un potencial bien importante dentro de la cuenca, de 319 litros por segundo, de la descarga de todas las plantas de tratamiento dentro del territorio. Por lo tanto, aquí también se podrían diseñar estrategias que ya les voy a comentar más adelante, de una experiencia exitosa en el caso de una aplicación de estas soluciones que yo les estoy comentando. Esto es lo mismo que les comentaba riego urbano. Esta lámina se me repitió, pero aquí quiero pasar a esto, al reuso de aguas residuales tratadas a nivel rural. Ya vimos estos ejes de trabajo donde estábamos hoy en día, ya pasando por todos los ejes, el eje 1 de institucionalidad, el eje 2 de conservación y de eficiencia. Cuando llegamos a lo de migración e incorporación a nuevas fuentes de agua, vemos que aquí aparecen diferentes alternativas. La desalación, la captura de aguas lluvias y el reuso de aguas residuales tratadas. ¿Por qué estamos avanzando aquí? Porque esto es una solución referente a nivel internacional. Los países a nivel internacional han entendido de que las primeras soluciones que deben implementar son las de reutilización de estos efluentes y después pasar a las otras de desalinización, porque son más baratas, porque se implementan en menor tiempo y porque tienen un impacto mucho mayor dentro de los ecosistemas. Al recuperar esta agua, dejar de contaminar, por ejemplo, con estos efluentes sin tratar, y por otro lado, reinyectándola dentro de la matriz productiva dentro del territorio. Y nosotros tenemos una oportunidad bien importante. Tenemos emisarios submarinos, por ejemplo, en las zonas costeras que descargan aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo de agua. Esto, para que se haga una idea, es como descargar 250 piscinas olímpicas por día. Ese es el caudal de agua que se está perdiendo en el mar hoy en día a nivel nacional. Y por otro lado, en las zonas rurales también existe un potencial importante, donde a nivel nacional, ya les comentaba solamente la región metropolitana, pero a nivel nacional aproximadamente hay 603 litros por segundo, equivalente al consumo de 260.000 personas por día, disponibles para ser reutilizados. ¿Cuáles son los beneficios del reuso de aguas residuales tratadas? Bueno, generación de una nueva fuente de agua, abordando un poco la brecha hídrica a nivel nacional, la reducción del impacto ambiental al dejar de eliminar estas aguas servidas crudas al mar, y en el caso de los sectores rurales, al dejar de eliminarlo en quebradas o en drenes de infiltración con la potencial contaminación agua abajo, el uso eficiente del recurso hídrico y la habilitación, por otro lado, de un desarrollo productivo local. Eso es súper relevante porque aquí estamos hablando de una economía circular con una misma fuente de agua. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para la aplicación del reuso? Bueno, nosotros levantamos la experiencia internacional en cuanto a las condiciones de riego. Hoy en día, a nivel de Chile, no existe una normativa. Yo anteriormente les hablé del análisis normativo de cada una de las soluciones que les fui presentando, de cada una de estas medidas que se pueden implementar. Y en el caso del reuso no existe una normativa de reuso, aparte de la ley de aguas grises, que tampoco que tampoco ha salido el reglamento, entonces tampoco se puede aplicar. Pero si nos vamos a nivel internacional, aquí aparecen diferentes condiciones habilitantes. Por un lado, se puede utilizar este reuso para cultivos que puedan ser regados con estas aguas residuales, que no sean de consumo humano y que el agua no esté en estrecho contacto con el fruto, por ejemplo, frutales mayores, menores, hortalizas de cocción prolongada, las flores o las empastadas permanentes. No pueden ser regados todas aquellas que estén en contacto con el agua residual. Las hortalizas que se consumen sin cocción, las que crecen a ras de suelo, los cereales, las empastadas anuales. Por otro lado, en cuanto a los sistemas de riego, ¿qué sistemas de riego se pueden utilizar? Riego por goteo, por cinta, con todas las complejidades que esto implica, y por lo tanto hay que implementar tratamientos complementarios para disminuir, por ejemplo, los sólidos suspendidos que puedan tapar estos goteros. Riego bajo cobertura plástica o el riego presurizado a través de riego por aspersión. ¿Cuál no puede ser utilizado? El riego por tendido. Una, porque
se desaprovecha la eficiencia con este riego, y por otro lado porque el agua está en contacto, o puede estar en contacto con las personas, o puede generar algún tipo de afectación si no se toman las medidas adecuadas. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de contaminación de este tipo, este tipo de riego no puede ser utilizado. Nosotros lo que hicimos con esto fue visitar las plantas de tratamiento rurales en un proyecto que desarrollamos en la región de Coquimbo, donde diseñamos un sistema de reuso de aguas residuales, que ya les voy a pasar a comentar posteriormente, pero me interesa aquí el análisis de estas visitas. Por un lado, las plantas de tratamiento rurales, las APR o los sistemas sanitarios rurales hoy en día poseen un serio problema en cuanto a la calidad del agua residual. Muchos de ellos tienen problemas de subdimensionamiento por crecimiento explosivo de la población, falta de recursos económicos para generar las mejoras de manera acelerada, diseño inadecuado. En muchos casos había un diseño inadecuado de las plantas de tratamiento que genera que tenga que hacer un doble gasto, y la falta de vinculación con los actores territoriales, por ejemplo, mineras u otros sectores industriales, que pudieran un poco acoplarse a estos sistemas y mejorar los sistemas de saneamiento rural, para asegurar la calidad y obviamente avanzar hacia la implementación segura de este tipo de proyectos. Por otro lado, en muchos casos hay problemas de propiedad del agua. Hoy en día, algunas plantas de tratamiento lo que hicieron fue generar acuerdos para obtener un terreno donde implementar la planta de tratamiento, pero a costo de entregar los derechos de agua por este terreno, por la servidumbre de paso del alcantarillado, o por un punto de descarga específico para las aguas residuales tratadas. Por lo tanto, ese es un punto súper importante a abordar para poder habilitar este tipo de soluciones. Por otro lado, el reuso de aguas grises y las aguas residuales tratadas. Les comentaba anteriormente que la normativa hoy en día de aguas residuales grises está como ley, pero el reglamento no está vigente. Pero hoy en día las aguas residuales tratadas en sectores rurales ya se están utilizando. Es una realidad dentro de las regiones, se producen productos inocuos con el mejoramiento de la calidad, y se genera un apoyo entre las comunidades. En muchos casos que me tocó visitar, el agua se entrega a cada una de las casas. Hay un alcantarillado por donde llega el agua residual a la planta de tratamiento trata el agua y les devuelve el agua tratada a sus casas para que puedan regar sus jardines o puedan tener algún tipo de cultivo de subsistencia. Por lo tanto, ese reuso ya es una realidad. Y por otro lado, en cuanto a las aguas grises, yo soy súper crítico de este reuso, porque la población hoy en día está evitando descargar este tipo de aguas, pero genera un inconveniente en cuanto al alcantarillado y a las plantas de tratamiento. El alcantarillado no está adecuado para recibir aguas servidas concentradas. Por lo tanto, al extraer las aguas grises se genera que el alcantarillado se tapone, o la planta de tratamiento no funcione de manera adecuada. Por lo tanto, la modificación de esta ley va a generar este tipo de inconvenientes. Con todo esto, lo que hicimos nosotros fue un modelo conceptual de reuso, es decir, estas aguas residuales tratadas que se producen en sectores domiciliarios, que son rescatadas a través del alcantarillado y llegan a los sistemas de tratamiento, antes eran descargadas en un punto determinado por la autoridad. Lo que nosotros hicimos fue eliminar ese punto de descarga y reconducir las aguas hacia un sistema de almacenamiento e instalar sistemas complementarios de tratamiento, como son sistemas de anilla o sistemas de UV para eliminar sólidos suspendidos y microorganismos persistentes respectivamente, y después a través de un sistema de bombeo llegar a un sistema de riego para el cultivo, en este caso de alfalfa. El proyecto que nosotros desarrollamos fue de alfalfa porque es de consumo animal, porque es inocuo, porque presenta, después de la cosecha, un proceso de secado donde se eliminan cualquier patógeno, y esto habilitó un modelo de distribución de ganancia en el cual el agricultor a cargo del sistema de riego de esta alfalfa distribuye las ganancias de la comercialización del producto en proporciones 40% para el comité de APR y un 60% para el mismo agricultor. Por lo tanto, se genera un modelo virtuoso a través de la economía circular de este producto que antes se consideraba desecho, pero que ahora se considera como un producto vital para este tipo de desarrollo productivo. Este es un poco el proyecto que se desarrolló en Cerrillos de Tamaya, en Ovalle, en la región de Coquimbo. Aquí estaba la planta de tratamiento. Ese era el punto de descarga del efluente tratado. Nosotros lo que hicimos fue llevarlo a este tanque de acumulación y construir una caseta de riego y regar 6 hectáreas de alfalfa con la descarga de esta planta de tratamiento, que aproximadamente eran 6 litros por segundo. Eso se implementó en el 2016, hasta el día de hoy sigue funcionando, y nosotros estamos buscando las réplicas.
Estas son un poco fotos, así era el terreno anteriormente, un terreno sin riego, donde se hicieron labores de máquinas, se instalaron las casetas de riego con generadores eléctricos, el empalme eléctrico, el sistema de riego por aspersión, y así quedó. Este es el proceso de cosecha, el proceso de implementación, de cosecha, y los fardos enfardados. Y ahí vemos la inauguración de la planta que se hizo en 2017 aproximadamente, y este fue el beneficiario, el agricultor a cargo del sistema que hasta el día de hoy sigue funcionando y de hecho se expandió. Esto es lo mismo que les comenté, la distribución de ganancias, la generación de empleo y desarrollo productivo local con esta economía circular, y por otro lado, que se puede avanzar hacia la implementación de nuevos sistemas de reuso, ya que en esta región, en Coquimbo específicamente, el 38% de los servicios sanitarios rurales posee factibilidad para implementar reuso en el corto plazo, ya que cumple con ciertas condiciones para este propósito. Y estos son datos numéricos en cuanto a la retribución económica que puede generar este tipo de uso de agua en un escenario conservador, produciendo solamente alfalfa, que es un producto de bajo, que se vende a un muy bajo precio. Y por otro lado quisimos hacer un ejercicio, que no es lo que nosotros pretendemos potenciar, sino que solamente como ejercicio para obtener números, de un escenario optimista produciendo palta, donde ahí llegamos a valores mucho más significativos en cuanto a la producción, por lo tanto que hay un potencial bien importante para desarrollo local. Con todo esto nosotros lo que hicimos fue la réplica, para avanzar hacia 4 nuevos sistemas de reuso dentro de la región, con estos criterios de selección. Zonas vulnerables donde se hayan declarado con escasez hídrica, situación de la agua subterránea disminuida, vulnerabilidad social, el estado de funcionamiento de los sistemas de saneamiento rural que estuvieran en óptimas condiciones y un caudal importante disponible. Con todo eso nosotros hicimos las visitas a terreno que ya les comenté anteriormente, para levantar interés, compromiso de reuso, condiciones productivas habilitantes, la aprobación de la comunidad, el encargado del sistema y obviamente diseñar este modelo de distribución. Y esto es lo que estamos replicando hoy en día. 4 nuevos sistemas para la región de Coquimbo y lo que pretendemos también replicar en otras zonas del país, obviamente la región metropolitana, en Maule, donde tenemos un avance mucho más importante, pero obviamente nos abrimos también a otras regiones donde podamos instaurar este tipo de sistemas. Las reflexiones finales de todo este proceso, ¿por qué la gestión a nivel de cuenca? Porque es parte del ciclo del agua, dentro de la cumbre, está incorporado dentro de la gestión hídrica dentro del territorio. La cuenca donde se ven los mayores impactos y el ordenamiento territorial en cuanto al aprovechamiento de agua, súper relevante acá. Proteger los ecosistemas en la parte alta que nos proveen de esta agua y de servicios ecosistémicos para el resto del territorio, disminuir las tasas o gestionar el agua y disminuir las tasas de consumo dentro de las partes o de los sectores productivos que aprovechan esta agua es súper relevante, y por lo tanto proteger a todos los sectores que se desarrollan y que hacen uso de esta agua, los que comparten y gestionan e intervienen en el mismo sistema. Es súper relevante, por lo tanto aquí se debe invertir, operar y mantener la infraestructura hídrica que un poco haga funcionar esta gestión a nivel de las cuencas. La sinergia para nosotros es súper relevante en este tipo de iniciativas, la sinergia en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones de eficiencia, las soluciones de nuevas fuentes. No hay una bala de plata que vaya a resolver todos los problemas que tenemos hoy en día. Las soluciones van a llegar cuando nosotros las integremos todas y entendamos que los ciclos hídricos y los ciclos de demanda funcionan acoplados, y por lo tanto tenemos que tratar de buscar soluciones que también funcionen de manera acoplada, resolviendo los problemas en cada uno de estos nodos, por decirlo así. Las nuevas fuentes de agua, que es un poco el trabajo donde yo ejerzo mayormente mis funciones, deben ser integradas dentro de este esquema óptico en soluciones multipropósitos, soluciones de valor compartido, como las soluciones de reuso que ya les presenté anteriormente, donde se genera este valor compartido entre el agricultor y entre la APR. Por lo tanto también nosotros potenciamos eso a futuro. Y aquí quiero terminar con esta imagen que me la prestó un amigo hoy día, que me pareció súper interesante. No basta solamente con gestionar las naranjas aquí, porque las naranjas en algún momento se pueden acabar. Lo que hay que gestionar es el árbol.
El árbol es el que se tiene que proteger. Esta es una analogía de la cuenca. No basta con gestionar el agua, lo que hay que gestionar son los recursos hídricos, las fuentes de aprovisionamiento de agua, las demandas, todo el ciclo hídrico y el ciclo de demanda dentro del territorio. Las soluciones que se puedan implementar nos van a generar las naranjas suficientes para que nosotros las podamos aprovechar a futuro. Por lo tanto, ahí el trabajo es de todos, no es solamente de la autoridad. Ustedes como actores territoriales y actores dentro de sectores rurales o en otros donde desarrollen sus funciones son súper relevantes para poder gestionar este árbol y que siga proveyendo de naranjas dentro del territorio y poder aprovecharlas en conjunto todo el mundo. Así que ahí termina la presentación, Fernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Gerardo. Ha sido una presentación realmente muy, muy, muy interesante, muy extensa, pero muy intensa y al mismo tiempo que yo creo, la verdad es que vamos, como va a quedar grabado, aquí el equipo va a poder volver a recurrir a ella, digamos, quienes estamos acá. Y muy interesante saber que se están haciendo este tipo de estudios, Gerardo, a futuro. Nos queda media hora para conversar sobre lo que has presentado ahí. Yo voy a abrir las palabras ahora. Ya tenemos a una consulta. Voy a pensar en que agrupemos unas 3 consultas. Gerardo, ¿te parece? Para abrir la conversación. Primero, Daniel. Daniel. Sí, hola Gerardo. Si pueden dejarse ver y así mejor. Ya, ok, me voy a mover para donde tengo una mejor cobertura. Ya, mi pregunta apunta que dentro de las soluciones que nombró Gerardo, en ninguna, no sé si era cuando justamente, a lo mejor la nombró cuando yo no escuchaba porque de repente se cortaba, pero en ninguna de las soluciones vi que nombrara o mencionara alguna carretera hídrica, con todo el excedente que tienen los ríos del sur, en un porcentaje obviamente menor, poquito. ¿A eso le eché de menos o si la nombró no lo escuché? Gracias, Daniel. Paula Calderón. Sí, dame un ratito para aprender. Ahora sí. Mira, mi consulta es respecto a cómo la contingencia actual política y también un poco técnica, que tiene que ver con la modificación al Código de Aguas, con la propuesta de nueva constitución que habla un poco sobre el resguardo de los ecosistemas, sobre prioriza el derecho humano al agua, también habla, no sé, el tema tanto en la modificación al código como en la nueva constitución habla de pasar de derecho de aprovechamiento de agua a autorizaciones, como de alguna manera la Agencia Nacional del Agua también va a centralizar esta dispersión institucional hídrica en esta Agencia Nacional del Agua y en los consejos de cuenca. Entonces, como que todo este escenario hídrico 2030-2050 y estos consensos para avanzar que hablaba Gerardo, me quedó como la duda si es que todos estos cambios constitucionales y en el Código de Aguas también, si es que beneficia de alguna manera a todas estas ideas que nacen desde la fundación, desde lo que señala Gerardo. Y lo otro que me quedó dando vuelta es respecto a unas temáticas que estuvimos viendo con el CRIAM de la Universidad de Concepción en un diplomado en recursos hídricos, y ellos hacían mucho énfasis en los contaminantes emergentes, que son todo lo que está en el agua y que no vemos, y que está además con estudios recientes, y que las mismas plantas de tratamiento no son capaces de limpiar de alguna manera del agua residual, y que son lo que está en el agua como los antibióticos, los antidepresivos, el paracetamol, los anticonceptivos, todos estos fármacos que usamos tanto y que están actualmente en el agua, y que las plantas de tratamiento no se pueden hacer cargo. Entonces, regar con esas aguas, me llama la atención qué pasaría ahí con los cultivos, porque está en cuestión en cómo afecta a los ecosistemas, está en cuestión en cómo afecta, por ejemplo, en los peces, en harto de la vida que existe en el agua, sobre todo con los estudios que han hecho en el mar y en ríos. Entonces, por ahí me quedaron esas dudas.
Eso, Muchas gracias. gracias, Paul. Muchas gracias, Paula. Carolina Garra. Buenas tardes, Gerardo. Muy interesante la presentación y también el tema de abordar el agua por cuenca es algo que me hace mucho sentido, creo que es de todo realismo y es la forma como se debe abordar, puesto que la realidad que tenemos por cada cuenca es diferente de otra y entonces no podemos generalizar a nivel país o trasvasijar lo que pasa en una región, en una cuenca, hacia otra, como si fuera una similitud. Por lo tanto, abordarlo por cuenca me parece de todo sentido y creo que hacia allá debiéramos avanzar. Por lo mismo, en la cuenca que nosotros habitamos, que es la del Maipo, en la provincia de Melipilla, cada día más tenemos alta contaminación en nitratos en el agua y la relación de estos con nuestra salud, nos vemos afectados y sin embargo acá todas las entidades estatales que debieran velar por hacer un seguimiento, una fiscalización, eh, porque aquí llenar de plantas de osmosis, plantas de tratamiento en toda la zona rural no es una solución, es solo un parche, y el problema de fondo nunca se aborda. Entonces, las comunidades rurales nos debemos hacer cargo en nuestra salud de la gran contaminación que nos llega especialmente en Curacaví desde el Mapocho, que es con las aguas que regamos también superficialmente, de los vertederos, de las plantas de tratamiento como la Farfana, el Trebal, que están cerca, y que nadie vela por que nos llegue agua de calidad a nuestros pozos, porque también tenemos en algunos sectores abundancia, pero ¿de qué nos sirve si no la podemos consumir? Entonces, esto es como un abuso, una farsa, en donde además los costos humanos los pagamos y luego las plantas de tratamiento, los costos económicos también nos hacemos cargo. Entonces, eso que es doloroso, por una parte, en cuanto a salud, económicamente también es un grave perjuicio. Y allí el tema de las plantas de tratamiento se nos hace lejano, ¿ah? Y como le decía hace un poco al ministro, nosotros pasar a ser un servicio sanitario rural es algo que se nos ve lejano, no porque no podamos hacernos cargo como dirigentes de los APR, sino porque la inversión que esto requiere por parte del Estado es tan alta que apenas, ¿no es cierto?, llevamos 8 o 10 años para una inversión en agua potable. Entonces, llevar eso luego a una inversión en tratamiento, ¿ah? ¿Cuántos años luz más tendremos que llegar para eso? Entonces, el nombre hoy día está sobredimensionado para la realidad. Un poco eso para Gerardo. Esta Gracias. primera ronda, Gerardo. Sí, oye, muchas gracias por las preguntas, súper interesantes todas. Voy a tratar de responder ahí a cada una de ellas. Con respecto a lo que comentaba don Daniel, las soluciones de carretera hídrica, sí, efectivamente las comenté en su momento. Y claro, se sustentan sobre el aprovechamiento de estos excedentes, pero voy a partir por un lado por la referencia internacional. Estos proyectos se han desarrollado en otros países. En California hay una carretera hídrica, en España hay una carretera hídrica también que traspasa agua de un punto a otro. Y no han estado ajenos de conflictos. Por un lado, de los conflictos en cuanto a las fuentes de agua donde se extrae esta, producto de los efectos de la escasez hídrica y los efectos del cambio climático. Hoy en día los caudales ya han disminuido de tal manera que no existen esos excedentes o se han disminuido en gran medida. Por lo tanto, esas carreteras hídricas han tenido muchos problemas para poder seguir subsistiendo. Dicho eso, en Chile se propuso, hay dos proyectos, o hubo dos proyectos que estuvieron muy en boga, que era la carretera hídrica tanto por vía terrestre y había una carretera hídrica a través del mar, una tubería que llevaba agua en el mar. ¿Dónde vemos los problemas de eso? Por un lado, el agua no se pierde en el mar. Ese es el gran sustento sobre el que se desarrollaban este tipo de proyectos. El agua cumple un efecto ecosistémico muy importante. Esta mezcla de agua salada con agua dulce ejerce un efecto muy importante en la desembocadura.
Por lo tanto, disminuir eso o quitarlo va a afectar tanto la economía local como los ecosistemas mismos. La economía en cuanto al aprovechamiento de ese tipo de ecosistemas. Y por otro lado, estos proyectos se desarrollan en un plazo de 10 años. Los efectos del cambio climático se están acelerando de tal manera que en 10 años más puede que esos excedentes no existan y esa carretera hídrica quede como un elefante blanco, que no se puede aprovechar. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de abogar es por soluciones que puedan generar retribuciones o generar evidencia positiva en menor tiempo y con una menor tasa de inversión. ¿Están dentro del portafolio las carreteras hídricas? Sí están dentro, pero debemos mirar un poco soluciones que puedan ser implementadas en el menor plazo y con un menor costo. Sobre las preguntas de Paula en cuanto a la contingencia política, efectivamente, sí, el Código de Agua y la nueva Constitución establecen algún tipo de modificaciones en cuanto al aprovechamiento del agua específicamente. Por un lado, definir que el consumo humano va a estar resguardado, los ecosistemas y después las actividades productivas, y está súper alineado con lo que nosotros también hemos pensado. Nosotros creemos que ese es el camino un poco para generar la sustentabilidad de los ecosistemas y un poco también asegurar el aprovechamiento de agua. Escucho un ruido de fondo, pero bueno, no importa. Y en ese sentido, nosotros hemos apoyado en gran medida esta Agencia Nacional del Agua para centralizar efectivamente esta dispersión en cuanto a los tomadores de decisión. Nosotros hemos catastrado más de 70 instituciones que hoy en día tienen que ver con el tema de agua a nivel nacional. 70 instituciones donde está muy desagregado, donde las decisiones se toman de manera descoordinada. Por lo tanto, transitar hacia esta Agencia Nacional del Agua puede ser el camino, por un lado, para resolver esta dispersión, y por otro lado, para coordinar, y lo uno con la pregunta ahí de Carolina, para coordinar este trabajo en cada una de las cuencas. Las cuencas deben gestionar sus propios recursos hídricos, porque las decisiones hoy en día se están tomando a nivel central, donde las decisiones en el norte de Chile no son las mismas que se requieren en el sur ni en el centro. Por lo tanto, ahí este organismo como coordinador, como gestor de este tipo de decisiones, para nosotros es súper relevante. Y con respecto a este tema de los contaminantes emergentes, sí, eso es un temazo. O sea, en Chile no existe una normativa que esté abordando este tipo de contaminantes. A nivel internacional sí se está mirando y va a requerir un desarrollo tecnológico mayor, producto que estos contaminantes se tienen que abatir con otro tipo de tecnologías que no son las que están implementadas actualmente tanto en el sector urbano como en el sector rural. Aquí se requieren tecnologías, por ejemplo, de osmosis inversa que puedan detener estos contaminantes, y también los que están apareciendo hoy en día. No sé si vieron las noticias el otro día, pero apareció plástico, por ejemplo, en la leche, y eso es producto también de esta contaminación y de estos microcontaminantes que están absorbiendo tanto los productos de consumo animal como y traspasándolo al consumo humano. Por lo tanto, la estrategia yo creo que van a ir orientadas en tratar de abatir este tipo de contaminantes emergentes. Y ahí lo uno también con los contaminantes producto de los nitratos, que es un tema. O sea, la disminución en cuanto a los niveles de agua subterránea ha generado que estos contaminantes cada vez se vuelvan más frecuentes, especialmente en los APR, y ahí dentro del portafolio aparecen algunas soluciones que, aun cuando no son, y tecnologías que aun cuando no son baratas, deben ser implementadas y deben tratar de buscarse mecanismos para o abatir estos contaminantes o buscar otras fuentes de agua, que yo sé que en sectores rurales o en sectores de baja disponibilidad de agua son súper complicados. Y finalmente, ahí se me cortó un poco, no sé si capturé bien, sobre la ley de servicios sanitarios rurales, creo que preguntó al final, ¿cómo se va a implementar eso? Mira, por un lado yo creo que es una complicación hoy en día implementar la ley de servicios sanitarios rurales, y la complicación viene principalmente de que no se han realizado las capacitaciones suficientes o instaurado las capacidades para poder transitar hacia la implementación de esta ley de servicios sanitarios rurales y un poco profesionalización del abastecimiento de agua para comunidades rurales. Y por otro lado, se deben generar un poco mecanismos que puedan habilitar estas soluciones.
Y estas soluciones van a venir de la mano de tratar de buscar mayores recursos para contratar personal calificado, para capacitarse, para mejorar los sistemas de tratamiento o de potabilización, apoyarse un poco en la autoridad, y ahí lo uno también con lo que hablaba al final de la presentación. El reuso de aguas residuales tratadas, el aprovechamiento de este tipo de efluentes puede ser una fuente de ingresos que pueda ser utilizada y que en muchos casos, que lo estoy viendo yo ahora con estos proyectos que voy a replicar, se va a acoplar a la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Los recursos financieros que se generen producto del reuso van a ir orientados a tratar de implementar esta nueva normativa y tratar de acoplarse a los nuevos tiempos, y obviamente con esto favorecer también entregar un mejor servicio a la comunidad y obviamente evitar cualquier clase de multa que también puede suscitarse. Muchas gracias, Gerardo. ¿Preguntas? ¿Sí? Yo al menos voy a aprovechar de hacer una, Gerardo, bueno, el estudio de escenarios hídricos lleva varios años realizándose. Y tú mismo decías en la presentación que todo lo que es el cambio, los cambios, que en realidad más que un cambio, el cambio en materia del entorno, o sea, el cambio climático, el deterioro ecológico, los cambios institucionales, los cambios sociales, muestran un dinamismo bastante grande en los últimos años, a nivel global y en Chile también. Entonces, este instrumento que es pensar el futuro, construir escenarios, también se ve interpelado de alguna manera, ¿no? Se ve cuestionado porque van cambiando con mucha velocidad los escenarios. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque han hecho 6 cuencas, pero hay más cuencas en Chile. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Por una parte, esa primera pregunta, de que el mismo instrumento para pensar el futuro está siendo desafiado, por un lado. Eso es un tema que a mí me interesa, porque en parte también una de las cosas que hago es el tema de la prospectiva, digamos. Y el otro, más derechamente hacia los APR, hacia los servicios sanitarios rurales. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están viendo en escenarios hídricos al 2050? Al 2030 ya está a la vuelta de la esquina, y al 2050, ¿cómo ellos podrían abordarlos también? O sea, ¿qué recomendaciones hace escenarios hídricos para este sector que es tan relevante para el desarrollo de los territorios rurales, del mundo rural? Sí, son muy buenas preguntas. La primera, sí, efectivamente, o sea, el mundo está transitando de una manera tan acelerada, y el cambio climático, el desarrollo productivo, tensiona un poco a que estas soluciones se puedan implementar de manera acelerada también. Lo que nosotros estamos haciendo es que ya basta de diagnóstico, basta de estudios. Creo que ya las cuencas están lo suficientemente estudiadas, lo suficientemente mapeadas como para avanzar hacia la acción. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. De hecho, estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional de la región metropolitana para avanzar en 2 líneas. Por un lado, en la implementación del Consejo de Cuencas para la región metropolitana. Es decir, un consejo que tome decisiones, que coordine a los diferentes actores y que pueda un poco resolver los problemas que se presentan para tratar de no llegar a este proceso de racionamiento a futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo lidero un proyecto en el cual estamos avanzando en soluciones concretas. Es decir, con todo este mapeo que yo les presenté hoy en día de los territorios más vulnerables, las soluciones territorialmente específicas, la disminución en cuanto a la brecha hídrica determinada, nosotros lo que vamos a hacer hoy en día es visualizar cuáles son las soluciones que se pueden implementar en el corto, mediano y largo plazo, acoplados con los planes y programas que el Estado o particulares tienen dentro del territorio, y llegar a una cartera de proyectos que pueda ser priorizada para las diferentes comunas dentro de la cuenca. Proyectos de soluciones basadas en naturaleza, proyectos de eficiencia, proyectos de reuso de aguas residuales tratadas, un poco tratar de avanzar hacia la acción. Ese es el concepto que quiero dejar como bien instaurado. Ya no seguir haciendo estudios, sino que este futuro acelerado que se nos viene encima, tratar de afrontarlo con soluciones aceleradas también. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día en el proceso de escenario hídrico.
Y los desafíos al 2050 para el sector rural, bueno, ahí cómo afrontarlos, yo creo que, por un lado, y es lo que yo he visto en estas visitas que he hecho, buscar experiencias exitosas, buscar con qué gatillantes o qué factores o qué características tienen los sistemas sanitarios rurales que están funcionando de buena manera y que pueden ser replicados en otros territorios. Eso por un lado, yo creo que eso es súper importante. La conversación, este mismo espacio que se está dando hoy en día, yo creo que lo más relevante dentro de estas presentaciones, dentro de estas exposiciones, por un lado son los expositores mismos, pero yo creo que el 80% del gran valor de esto es el relacionamiento que ustedes puedan seguir manteniendo y seguir vinculándose para tratar de, por un lado, ver cuáles son sus dolores, ver si alguno ha encontrado una solución y ver cómo pueden encontrar soluciones en conjunto. Y por otro lado, tratar de buscar proyectos y tratar de gestionarlos tanto desde el sector público como desde el sector mismo en el cual ustedes se desarrollan. Sector público, mejoramiento de sistemas sanitarios rurales, mejoramiento de la calidad del agua que ustedes extraen y aportan a sus asociados, y por otro lado, generar estrategias que puedan ir un paso más allá, transgredir la frontera en la cual ustedes se movilizan, por ejemplo, a través de la reutilización de aguas residuales tratadas o el aprovechamiento de estos caudales, que puedan implementar estrategias que vayan orientadas a resolver cada uno de esos problemas. Las principales brechas que nosotros hemos identificado en el sector de saneamiento son en funcionamiento, en operación y mantenimiento. Ahí es donde están las mayores brechas. Por otro lado, en las capacidades técnicas. Y por otro lado, en cómo se acoplan con otros sistemas sanitarios para buscar estrategias de mejora continua. Las de operación y mantenimiento, ahí lo más relevante, y yo veo dos espacios ahí de crecimiento, son, por un lado, la profesionalización a través de esta herramienta de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que con todas las brechas que tiene, lo que trata es de resolver esos problemas. Por otro lado, tratar de buscar estas estrategias que un poco ayuden a viabilizar estos motores de cambio. Y eso puede ser a través de estos sistemas de reuso de aguas residuales tratadas. Eso, Fernando, yo a grandes rasgos veo cuáles son los caminos para resolver estos desafíos al 2050 para el sector rural principalmente. Pueden haber muchos más. Muchas gracias, Gerardo. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, estamos nosotros ya en los últimos minutos, Yalena. Sí. De nuestro curso. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Yalena. Sí, mira, yo tengo algunas diferencias con lo que ha dicho Gerardo, a quien aprecio, estimo y naturalmente hemos estado en diversas instancias, sobre todo por las invitaciones que han hecho extensivas a la Asociación Chilena de Municipalidades, a quien yo represento. La verdad es que concuerdo en lo que significan los diagnósticos. Ya yo creo que tenemos suficiente diagnóstico respecto de la situación, pero creo que el punto de convergencia está dado sobre la escasez de infraestructura, porque cuando dicen esta ley llegó para imponer modelos de gestión que todavía no están resueltas, claro, la gestión se puede resolver con más capacitación, mayor despliegue, pero hay algo que no vamos a resolver. Ni siquiera con la buena intención, que es dar la cobertura necesaria para que tengamos las redes suficientes, con la cobertura suficiente, con las plantas de osmosis suficiente, con las intervenciones de nuestras autoridades respecto de la calidad del agua que estamos consumiendo. Hay harta cosa que más que la gestión. Entiendo que poner el punto en la gestión es importante, gravitante, y la apoyamos, sin duda, desde el dolor de los municipios, seguir acompañando a los APR cuando simple y sencillamente las condiciones no están dadas. Cuando a pesar de que hoy día hay una modificación en el Código de Agua y parece que no es exigible tener la inscripción de los derechos de otorgamiento de agua, son otros los desafíos, y pareciera ser que finalmente, mientras no tengamos la infraestructura suficiente, la gestión, aunque esté ahí súper alineada, tampoco da. Ahí yo creo que hay un déficit y hay una deuda del Estado hacia nuestras organizaciones comunitarias de agua, que son los APR. Mientras eso no esté, probablemente vamos a seguir siempre cojo. Entonces, es al menos la visión que nosotros tenemos, porque incluso desde la mirada del municipio es re poco lo que se puede hacer. Aquí la infraestructura mayoritariamente
es deficitaria en los APR que son considerados menores y medianos, hasta 600 arranques. Ahí la cosa está muy compleja, más con la explosión demográfica que hemos tenido, que hemos visibilizado desde el estallido social y el segundo retiro del 10%. Ahí hay una cosa que está muy al debe con los territorios rurales, así que concuerdo, como te digo, con que es necesario reforzar la gestión. Qué bueno que apuntemos en eso, más que a la profesionalización, es finalmente llegar al estándar que se requiere, que la ley 20.998 espera de nuestros dirigentes, pero mientras no estén las condiciones de infraestructura, la verdad que va a seguir siendo poesía. Eso quería comentarle. Un saludo, Gerardo. Muchas gracias. Qué buena tu exposición de hoy día. Gracias, Yelena. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por algo hay que empezar. O sea, yo entiendo que la deuda en cuanto a infraestructura es muy alta, y ahí hemos detectado que, por ejemplo, la implementación o la explosión en cuanto a la implementación de sistemas de tratamiento, por ejemplo, que integran un pequeño ruido atrás, disculpa que la implementación, por ejemplo, de sistemas de tratamiento rurales que acoplan lodos activados, no es la solución, por ejemplo, para todos los sistemas sanitarios rurales. O sea, hay muchos de ellos que pueden tener unos sistemas mucho más amigables desde la operación y el mantenimiento, por lo tanto, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Los cambios tienen que venir desde la autoridad y tienen que venir desde las comunidades, y por lo tanto ahí a mejorar las redes de cobertura, yo estoy de acuerdo, mejorar la calidad, la tecnología hoy día ya existe, pero ¿por dónde empezamos? Ese es el tema, ¿por dónde empezamos? Y yo creo que, por un lado, la ley está tratando de abordar ese problema, con todas las yo lo dije, con todas las deficiencias que eso conlleva, y por otro lado se deben avanzar en este tipo de soluciones, que es lo que nosotros estamos avanzando hoy en día. Pasar de los diagnósticos a la acción, tratar de mejorar estas redes de abastecimiento, tratar de mejorar las condiciones de los sistemas sanitarios rurales, y es lo que nosotros también nos moviliza un poco para eso. Así que estoy súper de acuerdo con tu punto, María Yelena, y él es donde tenemos que avanzar y donde tenemos que trabajar para mejorar la calidad tanto de abastecimiento como de provisión del servicio para las comunidades. Muchas gracias. Y el cómo avanzamos, Gerardo, es súper claro. Finalmente, hoy día, quien representa la autoridad, que no necesariamente fue quien generó la ley 20.998, ni todo el escenario que hoy día estamos viviendo, es que, bueno, que le toca. En este caso es la autoridad actual la que tiene que reconocer esa brecha en lo que es la infraestructura. Eso hace un desde, porque si seguimos haciendo, reconociendo el mayor esfuerzo que estén haciendo esta autoridad o cualquiera otra, de tratar de cubrir con la infraestructura, o sea, con el equipamiento que tienen hoy día, pues, piensa tú que ni siquiera la subdirección tiene suficientes camionetas, depende, en gestión territorial depende de la provisión de la DOH. Y nuestros representantes en la subdirección, en la DOH, son personas, tienen capacidades humanas. Entonces, aquí yo creo que llegó el minuto en transparentar la condición y darnos cuenta que este Chile cambió, que el programa PR, que nace el año 60, no es lo que hay hoy día ya no es un programa, hoy día transparenta una necesidad abierta y que como tal debería tener una infraestructura que la ley ha tratado de alguna forma de reconocer, pero mientras eso no cuente con toda la integralidad en lo que representa, levantar una orgánica, representarla, mejorarla, estandarizarla, siempre vamos a estar al debe. Yo espero que eso ocurra pronto, que las actuales autoridades tengan la interés de decir, ¿sabes que estamos al debe? Y en virtud de aquello, esta ley se paralice, por ejemplo, o que detengamos ciertos tópicos que nos parece que hoy día son relevantes y que a la luz de los apremios y de la propia ley no se van a poder poner en marcha. Me parecería que eso hablaría muy bien del estado actual, del reconocimiento del estado actual de nuestras nuevas autoridades. Sí, yo creo que hay también las organizaciones que, por ejemplo, tú representas, María Elena, FESAN, FENAPRU, también están llamadas un poco a levantar estas brechas y tratar de buscar estas alternativas que tú buscas y que tú planteas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no sé si sale, no sé, eso me parece un poco romántico, no sé si se va a paralizar la ley, pero tratar de buscar el mecanismo que
resuelva cada uno de los problemas, tratar de navegar en este tipo de dificultades y tratar de resolver los problemas en mayor medida, aquellos los que se puedan resolver en el corto, mediano y largo plazo, a través de una planificación bien adecuada, que eso yo creo que es lo más relevante aquí, va a poder resolver este tipo de dificultades. Ricardo parece que tenía la... Sí, Ricardo Ferreira. Fernando, saludos a todos y a Gerardo, a quien conozco mucho tiempo. Saludarte, Gerardo. Y bueno verte. Hola, Yo Ricardo. sí, concuerdo mucho con Yarena en ciertos aspectos y también con Gerardo en el sentido de que hoy día el Estado hace proyectos particulares. ¿A qué me refiero? Que son partidos. Necesitamos que hoy día los procesos sean integrales. Si nosotros no pensamos en cosas integrales, tal como lo plantea Gerardo, no se va a resolver. Yo entiendo que lamentablemente las políticas no son políticas de Estado, son políticas de gobierno. Y si nosotros no pasamos a tener una política de gobierno que efectivamente tenga continuidad, vamos a seguir 20 años esperando una solución. Y eso lamentablemente no lo resolvemos nosotros, sino que lo resuelve la autoridad, obviamente, que está en el cargo. Y ese es un tema que lamentablemente tiene que resolverse políticamente. Ricardo, un gusto saludarte. Mucho tiempo sin saber de ti. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, 4 años no son suficientes para resolver estos problemas. Esto requiere esto es una carrera de largo aliento. No es un sprint. No es una carrera de 10 segundos. Esto es una maratón. Así que estoy de acuerdo contigo. Ahí las políticas públicas tienen que estar orientadas a una mirada de largo plazo y eso es lo que ha faltado. En todo orden de cosas, no solamente en APR, en todo orden de cosas, en protección de ecosistemas, en mirada en cuanto a la eficiencia hídrica. Hoy día estuvimos, sin ir más lejos, mirando un poco los planes y programas, el plan de gestión hídrica de la región metropolitana, donde estamos trabajando nosotros, los planes de riego, y la verdad es que dejan bastante que desear. O sea, hay muchos de ellos que lo único que hacen es levantar programas o estudios y no entran en la acción. Entonces, yo creo que ahí avanzar en ese plano con una mirada a largo plazo, que es un poco lo que estamos abogando nosotros, y ahí los dejo muy invitados al lanzamiento de la hoja de ruta, que define estos pasos lógicos de corto, mediano y largo plazo para abordar los problemas de brecha y riesgo hídrico dentro de la cuenca, puede ser el camino. No estoy diciendo que nosotros tengamos la verdad como escenario hídrico, pero estamos tratando de generar este navegar hacia un proceso de mejora y hacia un proceso de implementar soluciones, pero con una mirada, como ya comentaba, a largo plazo y en un camino bien estructurado. Pues bien, muchas gracias Gerardo por toda la presentación y todo este tiempo que nos has dedicado a poder conversar sobre el trabajo que ha hecho Escenarios Hídricos, se ha hecho desde la Fundación Chile, un trabajo, me atrevería a decir, que ha sido muy relevante, incluso para colocar algunos conceptos, como lo que está, como reforzar el Consejo de Cuenca en el nuevo texto que se va a proponer, el nuevo texto constitucional, el tema de la Agencia del Agua, etc. Y con los avances que requiere hacer el país. Entonces, esta es la última sesión, Gerardo, que tenemos en este curso, que ha sido, a mi juicio, muy interesante. Yo lo he disfrutado mucho, con una tremenda participación. Se creó un WhatsApp grupal. Aquí han habido personas que son de diferentes regiones, que se han conocido, que están intercambiando. Aquí se ha generado amistad. Acá ha habido un debate y discusiones muy apasionadas, pero al mismo tiempo con mucho respeto. Ha ido construyendo una relación, y bueno, tú has tenido la fortuna de venir a la última sesión, así que yo voy a pedir a abrir en los poquitos minutos, ya no nos quedan segundos, pero si alguien quiere aportar en esta última sesión, desde luego le voy a pedir tanto a Yalena, que está en representación de la Asociación de Municipalidades, que pueda dar unas palabras, y a Ricardo Ferreira, que ha sido parte de la coordinación de este curso, que den unas palabras de despedida, y a quien quiera y también quiera dar unas palabras breves de cierre, hacerlo antes de terminar y después seguir de todas maneras en contacto. Luis Armando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, mira, lo que yo quiero expresar
es que que el curso nos ha ubicado en una base de lo que es una APR. Cuando uno inicia, en el caso nuestro que estamos iniciando esta actividad, está uno realmente con una visión absolutamente formalista y el contenido probablemente tal casi no se ve. Como dice, uno se acostumbra a abrir la llave y a que salga agua nomás. Nadie se pregunta cómo se realiza. Entonces, este curso para nosotros, que lo hemos comentado con Alfonso, con Violeta, y que lo vamos a tratar de reproducir con más gente en nuestro San Juan de Pirque, porque sentimos que los dirigentes, se hablaba hoy día de la ley 19.998, 20.998, etcétera, pero aquí había una discusión bien concreta. Por un lado, la ley establece una cantidad de exigencias que no son posibles de responder, tanto en el punto de vista de infraestructura como en el punto de vista de preparación técnica y profesional de la gente y de los dirigentes. Entonces, y por otro lado se establecen castigos, aplicaciones de leyes, hasta cárcel, creo. Entonces, aquí se partió desde un punto de vista, a mi juicio, equivocado. O sea, yo creo que en este momento lo que cabe es lo que están haciendo, bueno, Gerardo, ¿no es cierto?, lo que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, etcétera, que es poder ir creando un grupo humano que entienda el problema, porque ese es el problema nuestro, que aún no lo entendemos. Cuando Gerardo, que lleva tanto tiempo trabajando en este tema, dice, nosotros vemos esto como debemos comprender la problemática como una cuenca, pero no estamos seguros, o sea, es nuestra visión. Mira tú lo que estamos hablando, mira lo primario de lo que se está hablando. Entonces, en ese sentido, en mi caso, que soy un ignorante con personalidad, como decían por ahí, en todas estas materias y que estoy empezando a conocerlas, cuesta mucho enfocarlas porque las condiciones son muy escasas y la tarea es muy grande. Eso, y agradecer profundamente a todos los organizadores. Creo que el nivel ha sido extraordinario y me encantaría que siguiéramos en contacto con todo el resto de los dirigentes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Luis Armando. Bueno, ¿alguna otra intervención antes que pueda hablar, para ir cerrando ya? Ricardo Ferreira, si quieres decir algo. María Elena Chávez. Fernando, primero agradecerle a todos los dirigentes la constancia que han tenido en el taller. Creo que esto muestra el compromiso que cada uno de ustedes tiene, no con ustedes mismos, sino que con las comunidades, con sus propios pares. Y eso es realmente, realmente admirable. Yo creo que han demostrado que su labor la hacen con un compromiso tremendamente grande. Y eso, la verdad, que no se ve en todas las organizaciones. Así que agradecerle a todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres de este país a lo largo de Chile, que hacen patria en sus territorios, que tienen miles de problemas. Quizás son muy parecidos unos con otros, que tienen soluciones y miradas diferentes. Yo creo que uno, tanto como ustedes como nosotros, también hemos aprendido en este proceso. Y eso es lo que queremos para el país, para quienes vivimos en el sector rural y hacemos de la ruralidad una consecuencia absoluta en lo que pasa en cada uno de sus territorios. Así que yo me voy tremendamente agradecido de este grupo humano, de María Yelena, el compromiso que tiene no solamente con su trabajo, sino que como persona. Y para qué decir de Fernando, que Fernando ha sido el director técnico de este equipo y que desde el primer minuto ha estado poniendo todo lo de sí para poder sacar adelante todos estos temas que son tan importantes. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. María y Elena.
parece que no está. Estaba con dificultades, Malaya Elena. Bueno, estimados, estimadas, queridos, a esta altura ya creo que hemos ido forjando amistad con muchos de los que estamos acá. Nosotros, quiero hacer una petición a este grupo humano. Uno, estén atentos porque les vamos a hacer llegar el diploma de lo que es el curso. Segundo, nosotros estamos desde la Universidad de Santiago de Chile, desde el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, con la colaboración de la Asociación Chilena de Municipios, una tremenda aliada, empecinados en seguir colaborando con lo que es el mundo del APR. Y vamos a seguir y a continuar buscando la manera de apoyar el desarrollo y las capacidades y las fortalezas que se requieren para cumplir una función tan importante como es el agua hacia las comunidades. También quiero aprovechar de agradecer a FESAN, que participó de diferentes maneras, ¿verdad?, en este proceso. Agradecer a cada uno de las invitadas y los invitados. Acá está Gerardo en representación de todos los ponentes que hubo. Agradecer la paciencia de ustedes, el intercambio de conocimiento, agradecer aquellas experiencias de cooperativas y de comunidades puestas en varias de las sesiones, y desde luego decirles que nos vamos a seguir encontrando, decirles que estén atentos, que esto ha sido un espacio muy bonito de construcción de conocimiento conjunto. Hemos aprendido muchísimo, todos quienes estamos acá, y bueno, desearles que sigan trabajando así, dedicando todo el cariño y el amor hacia el agua potable rural en sus comunidades, y que tendremos noticias, nos seguiremos comunicando para seguir trabajando juntos. Eso. Si podemos despedirnos, hoy día, chao, y hasta la vista, como se suele decir por ahí. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a usted. Gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto Chao, chao. conocerles. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Fernando, gracias. Mucho gusto de conocerlos a todos. Entonces, igual Adiós.